convocado y organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Agradezco a la precandidata y a los precandidatos su asistencia a esta confrontación de ideas, confrontación democrática de ideas, y solamente de manera muy breve diré los lineamientos que han sido acordados con la precandidata y los precandidatos por el propio Consejo, por el propio COEP. Le hemos pedido a nuestros amigos y amigas invitados aquí en este auditorio que mantengamos el orden y el respeto a cada una de las expresiones políticas que aquí se hagan y que en todo caso hacia el final del debate se haga alguna manifestación de reconocimiento. Mientras tanto, por favor, guardar el orden. En segundo lugar, hemos pedido a la precandidata y a los precandidatos que se sujeten a los tiempos previamente acordados. En el caso de que alguno de ellos pase del tiempo señalado, amablemente le será solicitada el uso de la palabra al siguiente precandidato o a la precandidata en todo caso. 3, no se puede tener ningún dispositivo electrónico en el uso del podio, ni tampoco celulares o iPads, para solamente papel y lápiz. Habrá 4 rondas, como ocurrió en el debate de anoche, con 4 bloques temáticos similares. El primero de ellos es desarrollo económico, el segundo bloque es seguridad ciudadana y derechos humanos, el tercer bloque, Estado de Derecho e institucionalidad, y el último bloque, políticas sociales. Muchísimas gracias. Va a tener cada uno de los precandidatos y de la precandidata 3 minutos para responder la pregunta que se le formule y después 1 minuto adicional para responder una repregunta que se les formulará respecto del tema que se está abordando. Tendrán 45 segundos además iniciales para hacer una primera presentación y 45 segundos finales para despedir la transmisión. Se ha realizado por último un sorteo para decidir el orden de participación y este orden será rotatorio, es decir, quien empieza en el primer bloque no empieza en el segundo y así sucesivamente hasta agotar los 4 bloques. Dichos estos lineamientos generales para el desarrollo de este debate, le voy a pedir amablemente a la presidenta de COEP, Anabel Gallardo, que nos haga favor de dirigir unas palabras. Estimados hondureños y hondureñas, nos encontramos en un momento crucial para nuestra democracia. Ayer fuimos testigos del primer debate presidencial con los precandidatos del Partido Nacional y hoy continuamos con este ejercicio democrático sin precedentes. En esta ocasión tengo el honor de dar la bienvenida a los precandidatos del Partido Liberal. Este debate representa una oportunidad única para que todos los ciudadanos conozcamos de primera mano las propuestas y visiones de los aspirantes a la presidencia de la República. Agradecemos a todos los que nos ven desde sus hogares. Recordemos que todas las voces son fundamentales en este proceso democrático. Gracias a todas aquellas personas que nos enviaron sus preguntas por las redes sociales para asegurar una participación inclusiva y una voz a sus preocupaciones y necesidades. Los invito a seguir atentamente este debate, a analizar críticamente las propuestas presentadas. Ejerzamos nuestro derecho al voto de manera informada en las próximas elecciones primarias del 9 de marzo. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, esperamos que este debate sea un paso más hacia el fortalecimiento de nuestra democracia y el desarrollo de una Honduras más próspera y de oportunidades para todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la presidenta Anabel Gallardo por sus palabras. Iniciamos de una vez el debate con las palabras iniciales de la precandidata y de los precandidatos. Tiene el turno en la palabra la precandidata Maribel Espinosa. Adelante, hasta por 45 segundos. Muy buenas noches. Gracias al COEP y a los demás organizadores de este evento por la oportunidad de compartir nuestras ideas, cumpliendo con ese deber de todo aquel que se postula a un cargo, dar respuesta o exponer su visión de país, porque es un derecho del pueblo hondureño conocer nuestras ideas y nuestras propuestas. Muchas gracias, precandidata. Es el turno de la palabra del precandidato Luis Zelaya. Adelante, por 45 segundos. Presidenta Anabel Gallardo, presidenta del COEP, Rosalpina Rodríguez, rectora de UNITEC, invitados especiales, pueblo hondureño, contento de regresar a casa, porque así me siento hoy, literalmente. Este fue el primer edificio que construí en UNITEC, bajo mi gestión, allá por el año 2005. Apenas habían menos de 4,000 estudiantes. 12 años después, aquí mismo, en este recinto, me despedí de ellos como rector y habían cerca de 27,000 estudiantes. Transformé UNITEC y voy a transformar a Honduras para recuperarla del odio, del miedo, de la falta de oportunidades, del abandono de que le han tenido los gobiernos. Muchas gracias. Precandidato Jorge Calix, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco al COEP por esta oportunidad. Ciertamente el país está en crisis. Lo que tenemos hoy en adelante es una elección trascendental. Si Libre gana esta elección, jamás van a salir del poder. Jamás. Van a querer imponer una dictadura al estilo de Venezuela. Yo intenté frenarlos en el 2022, cuando peleé por la presidencia del Congreso. La gané legalmente. Pero Mel, Xiomara, Salvador Narrala se unieron e impusieron a Luis Redondo. Los resultados ya lo sabemos. Salvador dice que ha sido engañado, que fue engañado. Yo le extiendo mi mano, porque sé que es ingenuo, para que juntos ahora luchemos por el país y lo rescatemos con el Partido Liberal de Honduras. No puede quedarse. Gracias por sus palabras iniciales. Debo informar que COEP invitó también, en igualdad de condiciones, a el señor Salvador Narrala, precandidato también del Partido Liberal, y declinó la invitación a participar en este debate. Vamos a iniciar entonces con el primer bloque de este debate, desarrollo económico, en el uso de la palabra, la precandidata Maribel Espinosa, y voy a iniciar con la siguiente pregunta. Uno de los principales problemas en la economía de Honduras sigue siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. La gente se queja de no tener un buen servicio de energía y sufren constantes apagones, se quejan de los altos costos y además este problema ha generado una gran deuda para el Estado. Dinero que, por cierto, puede ser usado en educación y salud. ¿Qué haría usted para resolver el problema de la ENE y que la gente en general no siga sufriendo este mal? En primer lugar, tomar decisiones inmediatas de corto, mediano y largo plazo. Seguir con el plan energético que se había establecido originalmente y que fue abandonado. Hoy no podemos ofrecer a las empresas extranjeras que vengan a Honduras si tenemos un enorme déficit energético. Nosotros vamos a promover que las empresas que producen energía sean para su consumo. Nosotros necesitamos liberar energía para atender a las MIPYMES y a los pequeños negocios. Vamos a caminar en la ruta de la generación de más energía a menor costo. Ese es el reto que tenemos porque la energía en Honduras es la más cara de Centroamérica. Nosotros vamos a hacer que las empresas compitan libre mercado
para ofrecer al sector productivo y señalar claramente que vamos a proteger el consumo para los ciudadanos y los pequeños negocios que no pueden ser autosuficientes como lo son las empresas grandes, y indudablemente vamos a ir a nuevas modalidades de inversión en energía, siempre y cuando estas incluso vamos a ir más de los fósiles a renovables y fotovoltaicas. Nosotros tenemos que hacer eso, incluyendo el alumbrado público en aldeas y caseríos con luz solar. En cuanto al déficit, tenemos que hacer un plan de pago, porque hoy por hoy este gobierno incluso ha contratado más de 700 millones de dólares en bonos para poder pagar la deuda. Esto no puede seguir así. Tenemos que tomar decisiones radicales en procura de la estabilización de esa entidad. Este gobierno, en su política de estatización, ha equivocado el rumbo del país. Nosotros tenemos que compararnos como el sistema energético de Guatemala. Tenemos que emular lo que ya habíamos iniciado y, sobre todo, despolitizar todo ese proceso que es el gran daño que ha ocurrido en este país, en donde todas las instituciones del Estado son politizadas. Lo que se requiere es transparencia. Muchas gracias, precandidata. Tiempo para una repregunta. ¿Podría usted precisarnos cómo incentivaría el uso de la energía renovable? Tiene usted un minuto. Gracias. Sí, efectivamente hay varios ya proyectos en curso que tienen que continuar, tienen que desarrollarse, y tenemos que incentivar los pequeños programas que hay fondos del Banco Centroamericano destinados para eso. Indudablemente vamos a tener una crisis energética si no hacemos algo a tiempo hasta el 2029, porque este gobierno no hizo las licitaciones oportunas. Tenemos en este momento la más cara energía en el mercado de oportunidad, precisamente por las políticas adoptadas de este gobierno. Nosotros sí vamos a emplear el incentivo para los proyectos renovables y otros proyectos que estamos analizando y están en nuestra cartera, en nuestro plan de gobierno estratégico de 25 años. Muchas gracias, precandidata. Precandidato Luis Zelaya. Uno de los principales problemas en la economía, lo dijimos hace un momento, es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. La gente se queja de no tener un buen servicio de energía y sufren constantes apagones. Se quejan de los altos costos y además este problema ha generado una gran deuda para el país, dinero que puede ser utilizado para otros programas sociales. ¿Qué haría usted para resolver el problema de la ENE y que la gente en general no siga sufriendo este mal? Tiene usted 3 minutos. Ciertamente la ENE se ha convertido en el barril sin fondo y el que genera mayor presión a las finanzas públicas, porque es la que consume el mayor pago de deuda. Tenemos que entender que la ley del subsector marco de la electricidad en Honduras, que no se implementó y que sí se hizo en Guatemala, para que podamos visualizar, entender que la ENE tiene 3 grandes funciones: la generación, la distribución y la comercialización. Es imperativo que cada área trabaje en relación a los proyectos para la generación de energía, sea esta renovable. En el caso hídrico, Honduras es el país que más fuentes de agua tiene en la región, en el que más cae agua. Lo que pasa es que no hemos hecho las represas que se requieren. Honduras tiene capacidad para energía eólica, energía solar, la mayor cantidad de sol que cae perpendicular a nuestro país. Y también la distribución, y para eso se necesita una inversión
necesaria en infraestructura para distribuir esa energía que se necesita con la potencia que se necesita. Y luego la comercialización. Se nos vendió años atrás que con un contrato con una empresa de energía EEH íbamos a reducir las pérdidas técnicas que andaban por el orden del 33% y se prometió en aquel momento que se reducirían a 18%. No fue así. Por eso seguimos pagando la energía más cara de Centroamérica, por eso no somos competitivos y eso el país lo resiente. Claramente la ENE necesita una reingeniería, una intervención, pero bajo una filosofía de entender las tres funciones, e insisto en eso. Un tema es la generación, otra la distribución y otra es la comercialización, y que cada quien especializado en sus funciones haga su labor y que el Estado sirva únicamente como veedor o supervisor de estos tres procesos. La ENE debe irremediablemente cambiar su forma de gestión. Tenemos que seguir apoyando a los que consumen menos de 150 kilovatios hora, pero con un balance financiero de que esto no siga endeudando más al Estado, porque el costo-beneficio es lo que nos está afectando. Muchas gracias, precandidato Luis Zelaya. Tiempo para una repregunta. La energía eléctrica es muy cara y genera una limitante para la inversión nacional y extranjera. ¿Qué haría usted para resolver esta problemática, para ampliar estas posibilidades? Implementar la ley que ya se había establecido del subsector marco de la electricidad en nuestro país y luego crear los incentivos necesarios. Obviamente han habido contratos leoninos, no lo podemos negar, pero con los incentivos necesarios podemos invertir en generación, en distribución, que ahora no se puede, y dar la comercialización también a quienes puedan hacer el trabajo más eficientemente para reducir las pérdidas técnicas. Muchas gracias, precandidato Zelaya. Precandidato Jorge Calix, uno de los principales problemas de la economía en Honduras sigue siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Hay problemas de apagones, hay quejas de altos costos y además este problema ha generado una gran deuda para el Estado. ¿Qué haría usted para resolver el problema de la ENE y que la gente en general no siga sufriendo este mal? Muchas gracias. En efecto, la ENE representa el hoyo negro de las finanzas públicas. El 52% del déficit que tiene, déficit fiscal, tiene que ver con la ENE. 32% de pérdidas en 2022, aumentaron a 38% en el 2023. 2024, 36%. Del 2025 aún no tenemos datos. 40 millones de lempiras diarios se pierden en la ENE. 14.600 millones de lempiras al año. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales podríamos construir con todo ese dinero? El sistema como está no funciona. Hace mucho tiempo se planteó la posibilidad de partir la empresa en tres. La generación por un lado y no combinarla con la distribución, que estaría en otro lado, y la distribución no combinarla con la comercialización, que también estaría en otro lado. Nunca se hizo. Y esto lo único que ha hecho es agravar la situación económica no solo del ENE, sino que también del país. Porque, repito, una pérdida en la ENE se traduce en mala calidad de servicio, energía más cara, pero además en que los recursos del Estado se inviertan en otra cosa distinta a la que debería de estar invirtiendo. Hay que implementar un sistema de subasta inversa, en donde se le compre al que ofrezca más barato. El problema, y hay que decirlo, es que la ley nos obliga a comprarle a las personas, a los generadores con los que ya tenemos contratos al precio que se pactó hace 10, 15 años. Precio que probablemente no representa la realidad. Precio que probablemente hoy es exagerado. Si el Estado necesita 100 megas y alguien me los ofrece más barato, ¿por qué no puedo comprárselos a él? ¿Por qué tengo que comprárselo al que me lo vende más caro? Ese es el problema. Pero se ocupa voluntad para poder salir adelante con estas decisiones. Y hay que decirlo, los políticos tradicionales no han tenido esa voluntad. Yo conversaba con un gerente de una maquila y me decía, permítanme a mí tirar una línea de transmisión desde mi maquila hasta Guatemala. 22 kilómetros. Yo la pago.
compro energía a 9 centavos de dólar el kilowatt hora y puedo generar 6.000 empleos. Cuando yo sea presidente, voy a permitir comprar en el mercado internacional a través del sistema interconectado para abaratar costos y obligar, como en una economía de libre mercado, a que bajen los precios en base a la oferta y a la demanda y que se le pueda comprar al que venda más barato. Pero para eso, repito, se ocupa voluntad y yo tengo la fuerza y la voluntad para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, precandidato Jorge Cálix. ¿Cómo resolvería el problema del hurto, popularmente se le dice robo, de energía eléctrica? Bueno, ahí hay dos temas. El primero es que tenemos un montón de personas que están viviendo en lugares en donde el Estado no llega y se conectan de manera irregular. Pero eso es porque el Estado, ante su ausencia, la ausencia estatal, ellos han visto la forma de resolverlo. Con el dinero que nos vamos a ahorrar tomando las medidas que acabo de tomar, podemos hacer que estas personas vivan en un lugar digno y conectarlos con un sistema eficiente y barato. Nadie va a querer pagar la luz como la venden ahora. El hurto de energía se resuelve bajando los costos y brindando un servicio de calidad. Y eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, insisto, tomando el toro por los cuernos, explicando el problema a la población, que ya lo hemos hecho, y tomando las decisiones que haya que tomar, aunque se toquen intereses grandes. Muchas gracias. Con esta respuesta llegamos al final de este primer bloque de desarrollo económico e iniciamos el bloque número 2, seguridad ciudadana y derechos humanos. En el uso de la palabra, el precandidato Luis Zelaya. El narcotráfico y las maras siguen siendo un problema grave en Honduras. Muchos hondureños han sido desplazados a causa de la inseguridad. ¿Qué plan específico tiene para combatir estas amenazas de manera efectiva sin violar los derechos humanos? 3 minutos. Nosotros tenemos designados con propósitos. Nuestros designados no son figuras decorativas que sirven para intercambio político o para atraer electores. Me acompaña aquí el general Reinel Funes Ponce, que es el designado presidencial y que bajo su liderazgo y responsabilidad va a estar en la política de seguridad nacional. Cuando él manejó Fusina, se lograron los niveles de criminalidad más bajos en el país, de acuerdo al Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay una desarticulación en los diferentes entes y operadores de justicia. Tenemos que integrarlos bajo el modelo del Department of Homeland Security en los Estados Unidos, para que la policía, migración, COPECO, los bomberos, inteligencia, las Fuerzas Armadas trabajen bajo una sola entidad y bajo una sola línea de mando, para ahorrar y hacer más eficientes los servicios, hacer más eficientes las inversiones que haremos en seguridad. Claro que hay que respetar los derechos humanos, pero tenemos claro que respetar los derechos humanos con mano dura, porque el país ha entrado en una vorágine de violencia e inseguridad que es inaceptable seguir bajo las reglas que estamos hoy. Llegar de manera global a implementar medidas de seguridad violentando los derechos humanos, porque no se trata de los derechos humanos de quienes han cometido delitos. Está claro que los que no cometen delitos son los que tenemos que cuidar, pero cuando inocentes van en esa misma línea, allí es donde se violan los derechos humanos. Nosotros, bajo una política de mano dura, con una oficina integral de seguridad, vamos a tener ese combate a la delincuencia. Y al narcotráfico, que es transnacional. Hay países que son productores, hay países que son de paso, como Honduras, que está empezando a producir, y hay países que son consumidores, como Estados Unidos. Es un delito transnacional. Pretender que lo vamos a resolver nosotros mismos, creo que es una utopía. Por ahí salían los videos en los juicios de Nueva York de las visitas que hizo el Chapo Guzmán a Honduras.
Les aseguro que el Chapo Guzmán vino más veces a Honduras que los ministros de seguridad de México, de Colombia, de Guatemala o de El Salvador a nuestro país. Tenemos que trabajar de manera conjunta para combatir un delito que es transnacional. Gracias, precandidato. En la repregunta habla usted de mano dura y habla usted de los derechos humanos para las víctimas, pero no necesariamente para quien comete los delitos. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para castigar a quienes cometen estos crímenes? Los que cometen los delitos con mano dura, con todo el peso de la ley. Y hay que reformar la ley también. Hay que resolver el tema de los institutos penitenciarios. O sea, claro que hay que hacerlo. Lo que tenemos que tener cuidado es que inocentes paguen por culpables. Porque aquí no estamos defendiendo los derechos humanos de los culpables. Estamos defendiendo los derechos humanos de aquellos que son inocentes y se les considera culpables. Porque es preferible hoy tener mano dura, pero respetando los derechos humanos de todos. Porque Honduras es de todos. Gracias, precandidato. El turno del precandidato Jorge Calix. El narcotráfico y las maras siguen siendo un problema grave en Honduras. Muchos hondureños, muchas hondureñas han sido desplazados a causa de la inseguridad. ¿Qué plan específico tiene usted para combatir estas amenazas de manera efectiva sin violar los derechos humanos? Rubén, yo sé lo que tengo que hacer para eliminar las maras, las pandillas, el narcotráfico, la extorsión y el impuesto de guerra. Usted sabe lo que hay que hacer. Es más, todos aquí sabemos lo que hay que hacer, porque ya lo vimos. Lo vimos cómo Nayib Bukele convirtió a nuestro país vecino, que era de los más inseguros del mundo, en el país más seguro del hemisferio occidental. Ya está. Honduras lo siente, los hondureños lo ven y ansían poder vivir como viven los salvadoreños. La sonrisa que yo veo en el rostro de los salvadoreños es la sonrisa que yo quiero ver en el rostro de los hondureños, porque viven en un país libre de maras. Mi compromiso es justamente ese, vivir, hacer de Honduras el otro país libre de maras, construir una Honduras sin miedo, porque hoy tenemos miedo todos. Nadie quiere salir de la casa, las madres se ponen angustiadas cuando sus hijos quieren salir en la noche. Esa no es la Honduras en la que yo quiero que mis hijos crezcan. Y si dio efectos, dio resultados positivos en El Salvador, ¿por qué no lo podemos hacer en Honduras? No estoy comparando Honduras con Suiza, con los países nórdicos, con Nueva Zelanda, con Canadá. Es una comparación con el hermano pueblo de El Salvador. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Se ocupan dos cosas, voluntad y valor. Yo tengo la voluntad de hacer de Honduras el otro país libre de maras y de construir una Honduras sin miedo. Y tengo el valor suficiente para llevar a cabo todos los planes y los proyectos. Se ocupa valor. Alguien que no tiene el valor de confrontar las ideas no va a poder combatir las maras, el narcotráfico, no va a poder combatir la extorsión, ni tampoco el impuesto de guerra. Aquí, de esto se trata esta elección. ¿De quién tiene el valor para poder hacer que las cosas realmente cambien en el país? Porque tenemos 20, 30 años de políticas fracasadas. Y los políticos fracasados quieren que sigamos con las mismas recetas que no dan resultados. En El Salvador nada cambió hasta que llegó un millennial, otra generación, nuevos liderazgos con nuevas ideas, hacer las cosas distintas, pensando en el bienestar de la gente. Respecto a los derechos humanos, a mí no me pida que me preocupe un segundo de mi día por los derechos humanos del que viola, del que mata, del que asesina, del que trafica. Yo tengo que escuchar las historias de miles de hondureños, de jóvenes de 15 años que viven en el Pedregal y que no pueden ir a ver a su novia a la 3 de mayo porque las maras se los impiden. No pierdo mi tiempo en pensar en los delincuentes. Gracias, precandidato. Gracias por su respuesta. Tiempo de la repregunta. ¿Qué medida adoptaría usted, precandidato Calix, en los casos de delitos que son cometidos por jóvenes de 13 a 18 años y que son reclutados por los maras? El problema de nuestros jóvenes es que están atrapados y secuestrados por las maras. Yo
voy a terminar con ese flagelo. Y terminando con ese flagelo, la próxima vez que usted venga aquí a preguntarle a un candidato qué va a hacer con los niños de 13 años, no le va a preguntar por delincuencia, le va a preguntar por oportunidades, le va a preguntar por áreas de recreación, le va a preguntar qué va a hacer para que aquí construyan cohetes, no cómo vamos a hacer para despegarlos de las maras, porque eso, Rubén, eso ya no va a existir. No va a existir porque aquí ahora hay un millennial con nuevas ideas, con nuevas fuerzas, con energía, con ganas, con voluntad y sobre todo con valor de hacer lo necesario para acabar con ese flagelo que los políticos tradicionales, los políticos fracasados, no han podido eliminar. Este es el momento nuestro y nosotros los jóvenes queremos hacer el cambio. Muchísimas gracias. Precandidata Maribel Espinosa, el narcotráfico y las maras siguen siendo un problema grave en Honduras. Muchos hondureños han sido desplazados a causa de la inseguridad. ¿Qué plan específico tiene usted para combatir estas amenazas de manera efectiva, sin violar los derechos humanos? En primer lugar, nosotros tenemos dos ejes fundamentales para abordar el problema: prevención y combate. En el sistema de prevención nosotros tenemos amplio programa educativo para nuestros niños y nuestros jóvenes para apartarlos de las maras. En relación al combate, nosotros y otras medidas. Y en relación al combate, me voy a referir al crimen transnacional. Nosotros vamos a fortalecer los convenios de cooperación con la Secretaría de Salud de Honduras y que la ejecución de las políticas públicas en materia de salud pase a la entidad de seguridad social, que vamos a creer fortalecida. El Partido Liberal ha sido un abanderado en materia de seguro social, es una de las grandes conquistas. Fue en el 59 y aún hoy seguimos hablando de eso. Es el momento que el Partido Liberal revitalice su legado y amplíe esta cobertura. La seguridad universal nos va a permitir a todos, todas las personas, tener derecho a medicinas, tener derecho a asistencia médica, tener derecho a hacerse exámenes. Hoy por hoy, lo único que tienen los hondureños cuando van a un hospital público, lo único que tienen de gratis es la consulta, porque las medicinas hay que comprarlas. Los exámenes hay que írselos a hacer. Si lo van a operar y no hay algodones, la operación se pospone. Y si hay algodones, hay una lista de requerimientos que también hay que comprar y que está fuera del alcance de los más pobres. Con lo que le vamos a ahorrar al Estado por el pago de impuestos de guerra, con lo que vamos a poner en la economía, por lo que ya no va a estar en control de las maras y de las pandillas. Con eso vamos a poder subsidiar este sistema. Además de que desde ahora hemos comenzado conversaciones con fundaciones en Estados Unidos para poder mejorar áreas de cobertura, en específico diálisis, trasplantes y cáncer. Hoy por hoy, si usted llega con una emergencia por algo de cáncer al San Felipe después de la 1 de la tarde, va a tener que esperar hasta que sea mañana a las 7 de la mañana porque no hay nadie. Ese es el sistema de salud el día de hoy. Precario, sin medicinas, sin instalaciones suficientes. El dinero, repito, existe y lo vamos a fortalecer con lo que recuperemos de darle seguridad al pueblo hondureño. Gracias, precandidato. En la segunda pregunta, quisiera que usted fuera más específico respecto a la forma en que usted propone para mejorar las pensiones de los hondureños que se jubilan. Todas las personas las personas que cotizan al RAP, por ejemplo, quisieran tener un sistema de seguridad social parecido a los que tienen los empleados públicos. El sistema existe. Los empleados públicos gozan de pensiones con INJUPEM. ¿Por qué eso no lo podemos llevar al RAP? No se hace por falta de voluntad. Y repito, no se hace porque tenemos una clase política fracasada, con ideas del pasado, que no está acorde a la realidad actual, a la realidad nacional, a lo que queremos hoy. Yo tengo la voluntad de hacerlo. Yo quiero que una persona que esté
trabajando en el sector privado pueda tener las mismas condiciones que tiene una persona en el sector público en relación al INJUPER. Y de esa forma ellos puedan tener acceso a préstamos, viviendas, mejor salud, viajes, etc. Ese es mi compromiso con los hondureños, hacer las cosas distintas. Gracias. Precandidata Maribel Espinosa, su turno. 2 de cada 10 hondureños están inscritos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo cual es una cobertura en materia de pensiones y salud muy baja. ¿Qué acciones inmediatas adoptaría usted para mejorar esta cobertura en materia de seguridad social y para mejorar las pensiones de los hondureños que se jubilan y el acceso a la cobertura de salud de quienes pagan y no reciben este servicio? Gracias. En primer lugar, dejar constancia que en nuestra visión de país es indispensable la despolitización en la administración pública y en las entidades que forman la administración o son entidades autónomas. En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, nosotros vamos a despolitizar el Instituto Hondureño de Seguridad Social retirando de la dirección de esa entidad al Estado. Nosotros vamos a delegar la administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social al binomio patrono-trabajador acompañado con el Colegio Médico de Honduras. Eso es sumamente importante y se deben de hacer y atender las recomendaciones actuariales para ampliar esa cobertura. Honduras está en rezago por la cobertura que hay en seguridad social y no se debe de confundir y caer en el error de confundir el sistema de salud pública con el sistema de seguridad social. Son dos cosas diferentes. Por eso nosotros tenemos nuestras metas, hacer un serio plan de pago con el Instituto Hondureño de Seguridad Social por la mora histórica que el Estado de Honduras tiene con ese instituto. Es injusto, inaceptable que los trabajadores paguen las cuotas que les corresponden el Seguro Social y no son atendidos ni reciben los medicamentos que corresponden, ni cuentan con el plan de retiro digno que merecen. En ese sentido, nosotros vamos efectivamente a impulsar la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social, apoyando a las MIPYMES, que son la fuerza económica que representa el 70% de la economía y quizás un poco más, para que se afilien al sistema de seguridad social. Pero vamos a ser muy severos con los patronos que no envían las retenciones que se hacen a los trabajadores y la aportación patronal que corresponde. En definitiva, el país está en un rezago, un enorme rezago en muchos temas, pero es injusto que en Honduras tengamos que trabajar hasta el día de nuestra muerte porque no tenemos, la mayoría de los hondureños, un plan digno de retiro. Precandidata, gracias. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la deuda histórica que mantiene el Estado con el Seguro Social, que a la fecha asciende a 6.800 millones de lempiras? ¿Usted se compromete a pagar esa deuda? Tenemos que hacer un plan de pago. Los gobiernos serios comienzan a poner orden en las finanzas. Lo que ha ocurrido en el Seguro Social es dantesco, es inhumano. Se robaron el dinero del Seguro Social utilizando los fondos de los derechohabientes. Honduras tiene que ponerse en orden y esa deuda histórica la tiene que pagar y la tiene que ir haciendo en un plan de pago serio de acuerdo a nuestras finanzas. Gracias, precandidata. Precandidato Luis Zelaya. 2 de cada 10 hondureños están inscritos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo cual es una cobertura en materia de pensiones y salud muy baja, lo hemos dicho. ¿Qué acciones inmediatas tomaría usted para mejorar la cobertura en materia de seguridad social, incluyendo pensiones para los hondureños que se jubilan y el acceso a la cobertura de salud de quienes pagan y no reciben los servicios? La cobertura del sistema de salud en nuestro país tiene 3 componentes. La salud pública,
78%, la seguridad social, el seguro social, 18%, y los centros de atención privada, un 4%. La Secretaría de Salud es la que maneja o es el ente rector de las políticas de salud en el país. Es quien financia, es el que administra, es el que controla el presupuesto y determina sus compras y su administración. Y también es el prestador de servicios. Antes del COVID, en el sistema de salud habían 2.177 médicos contratados. Después, durante la pandemia del COVID, se contrataron 2.156 doctores más. En el 2021, mediante decreto, se les dio permanencia a estos doctores. Se duplicó la cantidad de doctores en el país. ¿Mejoró el servicio? ¿Mejoró la atención? No. El seguro social está claro en sus tres regímenes, el régimen de vejez, el régimen de maternidad y de atención. Merece una reestructuración profunda. Es inaceptable que hoy por hoy en el seguro social, en el área de marketing, trabajen 90 personas y hay 68 especialistas contratados. Entonces, obviamente que si no hay una reestructuración del seguro social, difícilmente vamos a poder establecer las mejoras que se vean reflejadas en el servicio al derechohabiente. Vean ustedes el caso de las planillas fantasmas. 7 millones de dólares en planillas fantasmas en el seguro social. El seguro social ha sido vilipendiado. Cuando creímos hace algunos años que la corrupción en el seguro social había desbordado a la sociedad hondureña, que logró y sacamos, recuerdan, las antorchas por ese caso del seguro social, creímos que habíamos llegado al cénit de la corrupción en nuestro país y no fue así. Nos quedamos cortos. Llegaron los hospitales móviles, Tayota y toda una serie de actos de corrupción en el país. El seguro social tiene que reformarse, tiene que reestructurarse. Y en el campo del régimen de invalidez y vejez, hay un análisis actuarial que determina un déficit de 170.000 millones de lempiras. No puede seguir bajo el modelo. Hay que revisar los techos, ciertamente, y hay que ampliar la base de cobertura para darle oportunidad a los pequeños y medianos empresarios. Precandidato Zelaya, ¿cómo generaría más ingresos al Seguro Social para alcanzar su sostenibilidad financiera y así mejorar los servicios de salud y las pensiones para los afiliados? Ampliando la cobertura y también, más que aumentar los ingresos, hay que reducir gastos. Está claro que lo que acabo de mencionar, es inaceptable que haya 90 personas en el área de marketing en el Seguro Social. Es inaceptable que hayan planillas fantasmas con 7 millones de dólares. Entonces la reestructuración tiene que ir en función de la rendición de cuentas y poner gente especializada, no un ente político, pero que sí el Estado cumpla. Porque si vamos a dejar que sean los empresarios y los trabajadores únicamente y tenemos que exigirle que paguen, ¿quién le va a exigir a los quienes son los mismos interesados? No pueden ser juez y parte. Pero ciertamente el gobierno no debe tener un rol regulador, pero sí veedor del proceso del seguro social. Termina así el tercer bloque y damos paso al bloque número 4, Estado de Derecho e Institucionalidad. Tiene el uso de la palabra la precandidata Maribel Espinosa. Hay un clamor nacional porque se acabe la corrupción en el país. Dígame las 3 medidas, y le voy a suplicar del 1 al 3, que usted tomaría en forma urgente para que este mal se acabe. Adelante. La CICIG tiene que venir, la sistematización y automatización de los procesos de la administración pública como una clara política anticorrupción, la aprobación de la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. Son las 3 medidas urgentes que tenemos que tomar. Considerando que le queda una porción de tiempo amplia. Quiero desarrollarlo. Adelante, en primer lugar,
No podemos pretender que en el país las instituciones que están sumamente debilitadas y corroídas por el crimen vayan a resolver el problema de la corrupción. Tenemos que traer una entidad independiente, autónoma y transparente para que inicie la acción penal pública. Nosotros además vamos a instituir la acción del pueblo, es decir, que cualquier ciudadano pueda acusar directamente y vamos a necesitar hacer la reforma constitucional para ello, para que acuse directamente a cualquier funcionario que actúe contra de la ley. También quiero dejar especificado que la mayor fuente de corrupción en la administración pública es el sistema de compras. Si nosotros vamos a la automatización del sistema de compras mediante inteligencia artificial, vamos a obtener transparencia en el proceso. Y sí garantizarle al pueblo de Honduras que desde que iniciemos nuestra gestión vamos a dar el ejemplo, como es nuestra historia de vida, de honradez, y todos los funcionarios van a tener que firmar los mismos documentos que yo misma he hecho. Porque el funcionario público tiene que estar bajo la veeduría y la auditoría permanente. Vamos a ampliar las facultades del Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a automatizar la ejecución presupuestaria. Y todo esto es parte de la eficiencia. Pero además vamos a respetar la asignación presupuestaria constitucional a la Corte Suprema y al Ministerio Público para que amplíen la cobertura tanto en la investigación como en la presentación de los requerimientos fiscales. Vamos a ampliar mediante un proyecto de reforma y una nueva ley de la Procuraduría General de la República de las atribuciones del Procurador General para que en representación del Estado acuse directamente a cualquier infractor de la ley dentro de la administración pública. Nosotros vamos a limpiar la casa, vamos a limpiar a Honduras haciendo cumplir la ley y con medidas anticorrupción sumamente claras. Gracias, precandidata. ¿Usted considera que el nepotismo, es decir, la contratación de familiares, es una forma de corrupción? En caso de que su respuesta sea positiva, ¿qué medidas adoptaría para acabar con el nepotismo en la administración pública? Soy la única precandidata que ya ha presentado una declaración jurada y he autorizado para que me enjuicien si yo misma, al asumir el cargo, realizo actos de nepotismo. El nepotismo es una clara corrupción. Nuestros funcionarios, al asumir el cargo, tienen que asumir esa responsabilidad. No vamos a aceptar el nepotismo dentro de nuestra administración, porque es corrupción y somos suscriptores de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Y en ese estamento jurídico está claramente fijado que el nepotismo es una clara corrupción y hay evidentemente un gran conflicto de interés que no puede seguir en la administración pública. Nosotros tenemos que cambiar el país para darle la confianza a nuestros ciudadanos y a los extranjeros de que estamos haciendo las cosas correctamente. Gracias. Precandidato Luis Zelaya, hay un clamor nacional porque se acabe la corrupción. Dígame las 3 medidas, y de nuevo, si usted puede ser muy preciso en las 3 medidas que usted nos dirá, que tomaría en forma urgente para que este mal se acabe. Yo creo que la CICI es un clamor de la sociedad. Sacamos la Maxi del país, defendimos la Maxi, pero no aprendimos de los errores que se dieron con la Maxi. Y al final se hizo una promesa de campaña de instalar la CICI y no se hizo. Tenemos que tener un mecanismo de acompañamiento, una misión de acompañamiento que vea toda la corrupción pública y privada. La CICI es importante en el país y vamos a establecerla. Y para eso hemos hecho que todos los diputados precandidatos del movimiento Recuperar Honduras firmen su compromiso para que una vez estén en el Congreso Nacional apoyen la iniciativa que saldrá desde el Ejecutivo para instalar la CICI en nuestro país. En segundo lugar,
es importante retomar la cuenta del milenio, porque no logramos superar el factor de corrupción, no logramos acceder a casi 300 millones de dólares de forma concesionales que perdimos desde hace 12, 15 años por el tema de la cuenta del milenio y por la corrupción. Es un mal endémico en nuestro país y para eso tienes que establecer el ejemplo. Si desde la cabeza tú determinas las acciones necesarias para combatir con la corrupción, ese es el primer paso. Nosotros claramente estamos convencidos que la corrupción es un flagelo que le quita la esperanza a la mayoría del pueblo hondureño. Pero hoy, dada la situación que vive el país de hartazgo con la clase política, tenemos que tomar decisiones radicales, fortalecer ese código de la impunidad que se aprobó para proteger a los corruptos. Entonces tenemos que trabajar para eliminar la corrupción de nuestro país. Con tecnología, claro que si logramos que un gobierno sea eficiente, que las gestiones sean electrónicas para eliminar esos pasos intermedios en los cuales hay que dar coima, no solo para que te hagan cumplir la ley, sino para que aceleren los tiempos y cumplan los tiempos que la ley misma exige. Entonces la corrupción está arraigada, está entrañada en nuestra sociedad. Tenemos que dar el ejemplo y los líderes, desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, tienen que demostrar que vamos a luchar contra la corrupción y para eso debemos ser el ejemplo de nuestra vida profesional, de nuestra vida personal, de que la corrupción no es aceptable en un nuevo gobierno. Precandidato, ¿usted cree en las auditorías para castigar a los corruptos o cree más en procesos que evitan la corrupción, es decir, la prevención? Depende de quién hace las auditorías, pero si los entes auditores están politizados y obedecen al poder de turno, pues las auditorías no tienen ningún sentido o pierden la fuerza que deberían tener. Pero claro, si nosotros escogemos funcionarios de primera línea que realmente quieran hacer las cosas bien por el país y que realmente van a tener una lucha contra la corrupción, mucho mejor. Pero para eso hay que reforzar el servicio civil, para que los funcionarios estén bien remunerados, en base a meritocracia, sean los que van a cumplir la labor. Pero hoy por hoy, muchos funcionarios del área privada no quieren participar en el ente público porque al final estos entes de auditoría persiguen en relación a su inclinación política. Entonces depende de quién hace la auditoría y de quién dirige la auditoría. Gracias. Precandidato Jorge Cálix, hay un clamor nacional porque se acabe la corrupción en el país. Dígame las 3 medidas que usted tomaría en forma urgente para que este mal acabe. Primero, tenemos que hacer una transformación total del Estado. Y aclaro la palabra transformación porque estamos cansados de la palabra modernización. Esto vengo escuchándolo hace 30 años y el Estado jamás se modernizó, todo lo contrario. Tenemos que garantizar un gobierno digital y eficiente, que pueda tener menos trámites y que sea descentralizado. Es decir, si alguien quiere poner una gasolinera en Huampusirpe, gracias a Dios, no debería de venir a sacar un permiso a Tegucigalpa. Eso complica los procesos, hace que todo se tarde y además genera un montón de expedientes de este tamaño en la oficina de un burócrata que está esperando una coima por una firma. Esa es la realidad. Si eso lo automatizamos, lo digitalizamos, usamos el ejemplo de Estonia que me gusta mucho, y mientras menos contacto tenga el ciudadano con el burócrata, mientras más sencillos sean los trámites y los podamos hacer en línea, mientras más rápido podamos nosotros obtener nuestros permisos, la economía más se mueve y hay menos corrupción. En Argentina, el presidente Milei tiene un funcionario dedicado a revisar, institución por institución, todos los trámites que ahí se llevan, cuáles son los pasos, uno por uno. Y después, ¿cuántas personas hay para hacerlos? Aquí tenemos que para sacar fotocopias hay gerentes de fotocopiados con 4 asistentes. Eso es lo que tenemos que cambiar en el país casualmente.
Y por supuesto, ahora mismo no podemos hacerlo solo. Necesitamos apoyo. Y la CICI era el acompañamiento perfecto, por mientras dábamos la transición de ser lo que somos ahora a lo que queremos ser. No se puede hacer esto sin una reforma democrática profunda, porque al final de cuentas son decisiones políticas. Y tenemos que reformar el sistema político para garantizar mayor transparencia y que los mejores lleguen. Ahí podemos hacer segunda vuelta, un referéndum revocatorio. Cualquiera dice que 4 años es muy poco para un buen presidente, pero es una eternidad para una presidenta como la que tenemos, por ejemplo. Elecciones separadas de presidentes y diputados para poder tener independencia y sistema de pesos y contrapesos es algo interesante. Y por último, reglas claras y estabilidad. Esto lo combinamos con una lucha frontal contra la corrupción, contra las maras, contra las pandillas, contra el narcotráfico, e insisto en esos temas porque estas operan aquí gracias a los viejos políticos fracasados y corruptos que les permiten operar en el país. 300 millones de lempiras que paga el transporte urbano solo en Tegucigalpa y que nadie se entere, es absurdo, que no me digan que no están metidos. Gracias, precandidato. Hay un tema muy relevante en Honduras y me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo garantizaría usted la protección de los periodistas y los denunciantes que investigan y reportan casos de corrupción? Mire, los niveles de impunidad en el país se disparan cuando los criminales, los amigos del mal, ven que, por ejemplo, el cuñado de la presidenta sale en un video repartiéndose millones, la mitad para Colón, Olancho, Santa Bárbara y la otra mitad para el comandante, y no pasa nada. Cuando yo sea presidente, eso no va a suceder, porque vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a traer orden a la República. Y el que cometa un delito sabe lo que le espera. De manera que a los que asesinan, matan, violan, roban, secuestran, cobran impuestos de guerra, extorsión, a los que no permiten que los periodistas hagan su trabajo, a los que amenazan a los periodistas diciéndoles que andan delicaditos, a partir del 27 de enero del 2026. Espero que se vayan, porque si no se van a arrepentir de haber nacido. Gracias, precandidato. Con esta última respuesta llegamos al final del bloque número 4 y nos aproximamos al cierre de este segundo debate presidencial. Es el momento para que cada uno de ellos y de la precandidata hagan su presentación final por 45 segundos. Tiene usted la palabra, precandidata Maribel Espinosa. Hondureños, soy una de ustedes, hija, hermana, madre, abuela. Tenemos que enfrentar y luchar contra la pobreza, la desesperanza, la desigualdad ante la ley y contra la violencia. Todos podemos lograrlo, siempre y cuando sea con manos limpias. Maribel Espinosa tiene un expediente de vida limpio y se lo ofrece al pueblo, al igual que un plan estructurado a 25 años. Sabemos cómo resolver cada problema. Gracias. Con solución concreta. Gracias, precandidata. Es el turno del precandidato Luis Zelaya. Adelante. Pueblo hondureño, pueblo liberal, es hora de elegir bien, no por odio, por revancha o por venganza, sino por amor a Honduras, con fe y esperanza. Haré lo que todos prometieron y nadie cumplió. Voy a deshacer todo lo malo que se ha hecho y voy a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Porque no tengo compromisos con ningún poder económico, político y mucho menos con el crimen organizado. Vamos a recuperar Honduras, porque tengo la capacidad, la visión y la voluntad y la valentía de hacerlo. Dios, familia, Honduras. Gracias. Muchas gracias. El turno de Jorge Cálix para su mensaje final. Esta elección se trata de escoger a un gladiador. Hay que escoger a alguien que luche por nosotros, que defienda a Honduras, que lo defienda del narcotráfico, de las maras,
de las pandillas, del impuesto de guerra, de la extorsión. Yo quiero ser ese gladiador para poder luchar por ustedes, para que vivan en una Honduras sin miedo, en otro país libre de maras. A los liberales en todas partes de Honduras quiero decirles que vamos a ganar esta elección. Este es el momento del Partido Liberal y que unidos somos invencibles. De manera que yo me comprometo con ambos, con don Luis, con doña Maribel, a respetar las elecciones y apoyarlos si ganan. Gracias. El presidente de Honduras está en esta sala. Muchísimas gracias, precandidato Jorge Calix. Con su intervención llegamos al final de este segundo debate presidencial. A nombre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, agradezco cumplidamente a la precandidata Maribel Espinosa y a los precandidatos Jorge Calix y Luis Zelaya su participación en esta hora de debate e intercambio democrático de ideas. Muchísimas gracias, desde luego, a la Universidad Tecnológica Centroamericana y a su rectora, particularmente Rosalpina Rodríguez, por la anfitrionía para llevar a cabo este ejercicio democrático. De igual modo, un agradecimiento a la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, ANUPRI, a la organización Cipotes, a Espacio H, a El Milenio, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a la Red por la Equidad Democrática de Honduras, a la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras, a todos, absolutamente a todos, y a ustedes que siguieron la transmisión de este debate en todo el territorio nacional. Muchas gracias por su atención y mañana tenemos un tercer ejercicio democrático de intercambio de ideas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo nos quitamos esta cuestión?